a grabar este asunto. Bien. El objetivo de hoy veremos la derivada direccional y el gradiente, ¿cierto? Lo cual nos facilitará enormemente lo que es cómo calcular una derivada direccional de una forma mucho más sencilla, ¿ya? Porque nosotros habíamos calculado derivadas direccionales, ¿cierto?, de funciones mediante la definición del límite, ¿se acuerdan? El límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h, x sub 0, menos f de x sub 0, y todo eso partido por h, ¿cierto? Nosotros ahí calculamos ese límite y nos da la derivada direccional en la dirección u, ¿cierto? Bueno, eso era de las derivas parciales. Bueno, pero la definición del límite de derivada direccional, ¿ya? Ahora vamos a ver una forma mucho más sencilla, ¿ya?, el cual también amplía a más aplicaciones, ¿ya? Entonces, veremos el día de hoy la interpretación geométrica del gradiente y además la derivada direccional del gradiente con un vector dirección, que da la dirección, ¿ya? Entonces vamos a definir la derivada direccional como un producto escalar del gradiente. Sabemos que el gradiente es un vector, ¿cierto?, en un punto, con el vector direccional. Entonces vamos a definir la derivada direccional como un producto escalar, o un producto punto, que es lo mismo en realidad. Un producto vectores, ¿cierto?, punto escalar. Bueno, entonces, la interpretación de la derivada direccional y su relación con el gradiente. Recordemos que si la función definida desde un dominio de Rn hacia los reales es una función, u es un vector unitario y x sub 0 pertenece al dominio, entonces se define la derivada direccional de la función en x sub 0 en la dirección de u como así, ¿cierto? Este es lo que habíamos denotado como la derivada direccional de la función con respecto a la dirección u en el punto x sub 0, ¿ya?, como este límite. Entonces era f de x sub 0 más h por u es el vector dirección, menos f de x sub 0 sobre h, cuando h tiende a 0. ¿Recuerdan eso? Eso es lo que hemos visto anteriormente. Ok. La igualdad anterior nos dice que la derivada direccional de f en el punto x sub 0 en la dirección de u es la velocidad de cambio de los valores de la función en el punto x sub 0 y en la dirección de u, ¿ya? Recordemos que derivada nos ayuda a poder estudiar el cambio o variación de una función, pero específicamente la derivada direccional, ¿cierto?, es el cambio, ¿cierto?, de la función en el punto x sub 0, ¿cierto?, y en una dirección específica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la variación de la función en esta dirección o en esta dirección? Recordemos que estamos en multivariable, entonces pueden ser en múltiples direcciones, ¿cierto? La función se va a comportar de forma diferente, ¿ya? No es solamente hacia la derecha o a la izquierda, sino de infinitas direcciones. Entonces, la dirección de u, ¿cómo es el cambio de la función? Eso es lo que es la interpretación de la derivada direccional, ¿ya? El siguiente teorema relaciona la derivada direccional con el gradiente. ¿Se acuerdan qué es el gradiente? Lo vimos en clases anteriores. ¿Qué es el gradiente? ¿Qué saben ustedes acerca del gradiente? ¿Qué sabemos acerca del gradiente? ¿Qué hemos visto con respecto al gradiente? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Haciendo retroalimentación de lo visto hasta ahora. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Una matriz. El gradiente, sí, el gradiente cuando una función está definida desde Rn hasta Rm, ¿cierto?, cuyo dominio también era un campo vectorial, sí generaba una matriz jacobiana, ¿cierto? Sí genera una matriz jacobiana, ¿cierto? Pero cuando es más simple, por ejemplo, una función que va de Rn hasta R, ¿ya? ¿Qué es el gradiente? ¿Qué es el gradiente en esos casos?
una función escalar, ¿cierto? Que lleva de un campo de Rn, ¿cierto? Cuya imagen es los reales. ¿Qué era el gradiente? La vimos la clase pasada y la clase antepasada hablamos acerca de eso. ¿Se acuerdan? ¿Hagamos memoria? ¿Alguien? O la interpretación geométrica que vimos también la clase pasada. ¿Qué era el gradiente? ¿Cómo calculábamos el gradiente? ¿Se acuerdan que vimos varios ejemplos de eso? ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? Ángela, ¿qué era el gradiente? Felipe. Derivadas parciales. Muy bien, Felipe. El gradiente se calculaba mediante la... Era muy sencillo, ¿cierto? El gradiente, ¿cómo calculaba yo el gradiente, ¿cierto? Una función era la derivada parcial con respecto a cada variable, ¿cierto? Y evaluada en un punto, ¿ya? Por ejemplo, una función que depende de 3 variables, x, y, z. El gradiente va a ser un vector, ¿ya? Cuyas componentes van a ser la derivada parcial con respecto a la primera variable, a x, evaluada en el punto que me va a dar el ejercicio, ¿ya? La segunda componente de ese vector sería la derivada parcial de la función con respecto a la segunda variable. La tercera componente sería la derivada parcial de la tercera variable, ¿ya? Eso es el gradiente, ¿cierto? Y evaluado, ¿cierto? En un punto específico. Eso es el gradiente. La interpretación geométrica de un gradiente es algo maravilloso. La interpretación geométrica nos va a dar un vector, ¿cierto? Que con esas son las componentes, y nos va a dar, ¿cierto? Si está evaluado en un punto, la dirección de máximo crecimiento de la función, ¿ya? Donde la función más va a crecer más rápidamente, ¿cierto? Ahora si multiplicamos el gradiente por -1, ¿cierto? Nos va a dar la dirección de máximo decrecimiento de la función, ¿cierto? Y habíamos dado también un ejemplo de la gota. Imagínense ustedes una superficie dada por una función, ¿cierto? F, una superficie que puede ser irregular, puede ser como sea, ¿cierto? Lo importante es que sea suave y que sea diferenciado, ¿ya? Supongamos que sea cualquier superficie y está lloviendo, ¿ya? Entonces hay una gota, cayó en la superficie. Y nosotros queremos estudiar para dónde, en qué dirección va a caer esa gota desde esa superficie hasta el suelo. ¿Cuál dirección va a tomar? Y eso, estimados, nos lo da el gradiente. El gradiente. Si ustedes calculan de acuerdo a la posición que está esa gota, ustedes calculan el gradiente, ¿cierto? Que es muy sencillo, ¿cierto? La derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, evaluado en el punto donde está la gota, ¿cierto? Le va a dar un vector. Y ese es el vector que nos va a dar la dirección en donde va a caer la gota, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gota va a tomar la dirección donde la función decae más rápidamente, ¿ya? Entonces, en realidad, ¿cierto? O donde la función crece más rápidamente, ¿cierto? En este caso va a ser en el ángulo, ¿cierto? Donde el mayor decrecimiento tenés que multiplicar el gradiente por -1, que lo vamos a mostrar algebraicamente enseguida, ¿ya? Pero esa es la interpretación de aplicación del gradiente, ¿ya? También vimos otras cosas. Vimos, por ejemplo, que vimos que el gradiente representaba un vector perpendicular al conjunto de nivel de una función. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una función que depende de dos variables, ¿cierto? Su gráfica, como hemos visto, ¿cierto? Si el dominio está en R2, el gráfico va a estar en R3, ¿cierto? Entonces, el conjunto de nivel para esa función van a ser curvas de nivel, ¿cierto? Las curvas de nivel, ¿cierto? Que van a estar en el plano cartesiano. Bueno, el gradiente en ese punto va a ser un vector perpendicular a esas curvas de nivel. Mismo caso para una función, ¿cierto? Cuyo dominio es R3,
su gráfica va a estar en R4, yo ya no puedo graficar algo en R4, ¿cierto? Tenemos el ejemplo del hipercubo, que en realidad no es algo que se pueda graficar porque es algo abstracto que igual está en movimiento, ¿ya? Entonces, para poder estudiar las gráficas en 4 dimensiones, nosotros conocíamos que el conjunto de nivel, para ese caso específico, se le llamaba superficie de nivel, ¿ya? Entonces, el gradiente va a ser perpendicular a la superficie de nivel, ¿cierto?, de la función en el punto indicado. ¿Ya? Por ejemplo, si la superficie es así, el gradiente va a ser perpendicular a la superficie. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase anterior. Entonces es importante poder comprender todas esas interpretaciones geométricas del gradiente. Otra interpretación es la siguiente. Teorema 1.7. Sea una función definida desde un dominio de Rn hacia los reales. Si f es diferenciable en x sub 0, entonces existen las derivadas direccionales de f en el punto x sub 0 en cualquier dirección u. Y además, la derivada direccional de f con respecto a u en el punto x sub 0, que es lo mismo que vimos anteriormente con la definición del límite, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al gradiente de la función, ¿cierto?, en el punto x sub 0 por u. Este por es el producto punto o producto escalar, es lo mismo, ¿cierto? Hasta que nosotros hayamos visto dos productos de vectores, vimos el producto punto o producto escalar, ¿cierto?, que son diferentes nombres, pero es lo mismo. Y el producto cruz. Esto no es producto cruz, es producto punto, ¿ya? Ok, ¿cómo era este producto punto? Era, ¿cierto?, la multiplicación de componente a componente de estos vectores, ¿ya? Ok. Entonces, mira qué cosa más simple ver la derivada direccional como el producto punto de dos vectores, que es exactamente esto, que habíamos definido como un límite, ahora lo vamos a definir, ¿cierto?, como el producto punto de dos vectores, ¿ya? Entonces, si f es diferenciable en x sub 0, entonces existe una derivada direccional de f en el punto x sub 0 en cualquier dirección u, y además la derivada direccional la vamos a definir ahora como el producto punto de estos dos vectores. El gradiente con el vector dirección, ¿cierto? Este vector nos va a dar la dirección. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Está claro, estimados? ¿O no? ¿Sí? ¿Se entiende todo o no se entiende nada? Por favor, retroalimenten lo que estamos conversando. ¿Se entendió? ¿Todo hasta ahora? Sí, profe. Ya. Entonces, observación. El teorema anterior nos dice, entre otras cosas, que si f es diferenciable en x sub 0, entonces podemos calcular las derivadas direccionales de f en x sub 0 utilizando las derivadas parciales de f en x sub 0. ¿Ya? Más precisamente, si f es diferenciable en x sub 0 y u es un vector dirección de componentes u1, u2 hasta u sub n, es el vector unitario, ¿ya? Recordemos que cuando definíamos, ¿cierto?, la derivada direccional, u era un vector unitario, ¿cierto? Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a u en x sub 0, es decir, la derivada direccional de la función en la dirección u en el punto x sub 0 va a estar dado por esto, que componente a componente, ¿cierto? Recordemos que la primera componente del gradiente va a ser la derivada parcial de la función con respecto a la primera variable, evaluar el punto x sub 0, y la primera componente del vector u, el vector de dirección, va a ser u sub 1, ¿cierto? Es la multiplicación de estos dos valores que son escalares, ¿cierto? Es decir, la multiplicación de la primera componente de este vector con la primera componente de este otro vector, que nos da esto. Más la multiplicación de la segunda componente de este vector, que es esto,
¿cierto? La derivada parcial de la función con respecto a la segunda variable, multiplicada por la segunda componente de este vector, que es u sub 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Nos da esto. ¿Queda claro, cierto? Eso es producto punto, multiplicación de componente a componente de primera variable, primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente más enésima componente por enésima componente. Eso es producto punto. ¿Ya? Entonces la derivada direccional se define componente a componente de esta manera. ¿Queda claro? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ok. Entonces, caso particular para n igual a 2, si una función definida desde un dominio de R2 hacia los reales es diferenciable en x sub 0 y y sub 0, y u es un vector dirección u sub 1, u sub 2, ¿cierto? Unitario, ¿ya? Entonces, la derivada direccional de la función con respecto a la dirección u, evaluada en el punto x sub 0 y y sub 0, es dada por esta expresión, ¿cierto? Esta expresión. Haría la primera componente del gradiente por la primera componente del vector dirección, más la segunda componente del gradiente por la segunda componente del vector dirección. ¿Ya? Y recordemos que la componente del vector del gradiente está dada por la derivada parcial de la respectiva variable en el punto dado. ¿Vale? Ok. Para n igual a 3, si f está en un dominio de R3 hacia los reales, es diferenciable en x0, y0, z0, y u, ¿cierto? Un vector unitario de 3 componentes. Entonces, la derivada direccional de la función en la dirección u, ¿cierto? Evaluada en un punto x0, y0, z0, dado, ¿ya? Va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto x0, y0, z0, que es la primera componente del gradiente, por la primera componente del vector dirección, ¿cierto? Más la derivada parcial de la función con respecto a y, evaluada en el punto x0, y0, z0, por la segunda componente del vector dirección, más la derivada parcial de la función con respecto a z, evaluada en el punto x0, y0, z0, por la tercera componente del vector director. ¿Ya? ¿Queda claro ahora? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Todo está claro? ¿O nada está claro? Todo está claro. Bueno. Bien. Entonces, observación. Si f, definido desde un dominio de Rn hacia los reales, es una función diferenciable en x sub 0, entonces por lo anterior sabemos que existen las derivadas direccionales de f en el punto x sub 0 en todas las direcciones. Podemos preguntarnos lo siguiente: entre la infinidad de direcciones posibles, ¿en qué dirección u es máxima la derivada direccional? ¿Ya? ¿Cuál es la dirección de u donde la derivada direccional es un máximo? ¿Y cuál es el valor de ese máximo? ¿Ya? Entonces, en base a todo lo que tenemos anteriormente, ¿cierto? Nos preguntamos, ¿cierto? ¿Cuál será la dirección u tal que es máxima la derivada direccional? Alcanza su punto máximo. ¿Y cuál es el valor de ese máximo? Entonces ahora vamos a responder esas preguntas. Bien. Observemos que entonces la derivada direccional de la función con respecto a la dirección u de x sub 0, ¿cierto? Es igual al gradiente producto punto u. U es el vector director, unitario. ¿Ya? Así se define en la derivada direccional.
Y el producto punto también tiene una definición que nosotros vimos, ¿cierto? El producto punto, el producto escalar es igual ¿a qué? Al módulo de este vector por el módulo de este vector por coseno del alfa. Alfa es el ángulo que separa esos dos vectores, ¿ya? Esto es definición del producto punto, lo que vimos al principio de año, ¿ya? Pero por definición, la dirección U, ¿cierto? El vector U debe ser unitario, así que su norma vale 1. Por lo tanto, esto es igual, ¿cierto?, al módulo del gradiente por coseno del alfa, ¿cierto? Bueno, alfa, ¿cierto?, está definido como un ángulo entre 0 y pi, ¿ya? Y es el ángulo que forman los vectores, ¿cierto? El vector gradiente y el vector dirección, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, la derivada direccional de la función con respecto a 1 en el punto x sub 0, ¿cierto?, va a ser igual al módulo del gradiente por coseno de alfa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Súper, gracias. Entonces, tenemos eso. Como coseno de alfa es máximo cuando alfa vale 0, recuerda que coseno es una función que está definida entre 1 y menos 1, ¿vale? El valor máximo que va a tomar coseno de alfa es 1, ¿correcto? Entonces, ¿en qué ángulo coseno de alfa es 1? Nosotros vemos que si nos vamos a la circunferencia unitaria, el coseno, para que el coseno de alfa valga 1, el ángulo va a ser 0 o 2pi, ¿cierto? Pero como estamos alfa definiéndolo entre 0 y pi, el ángulo es 0. ¿Sí? Coseno de alfa es máximo cuando alfa vale 0. Entonces, la derivada direccional de la función con respecto a x sub 0 es máxima cuando el ángulo entre el gradiente y u es igual a 0. Es decir, el máximo valor de la derivada direccional se alcanza cuando el gradiente y u están en la misma dirección, ¿cierto? Porque el ángulo que los separa es 0, o sea, están en la misma dirección. Son vectores coincidentes. Y tienen el mismo sentido. Solo que si tienen diferente sentido, ya no sería el ángulo 0, sino que sería el ángulo pi, ¿cierto? Además, el valor de ese máximo es... El valor de ese máximo, ¿cierto? Es cuando el ángulo vale 0, ¿cierto? Por lo tanto, el valor de ese máximo es cuando el ángulo vale 0 y nos da que es el módulo, ¿cierto? O la norma del gradiente. Entonces ya respondimos a una pregunta, ¿cierto? El valor del máximo va a ser la norma del gradiente, ¿vale? ¿Y en qué dirección, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, el máximo? Va a ser una dirección en donde el vector u y el gradiente estén en el mismo sentido y dirección, ¿ya? En el mismo sentido y dirección. Ahí vamos a encontrar el máximo. Así, las respuestas a las preguntas anteriores son: ¿en qué dirección u es máxima la derivada direccional? Bueno, en la dirección del gradiente. Cuando u, ¿cierto?, la derivada direccional, ¿cierto?, y u nos da la dirección de la derivada direccional, es igual a la dirección del gradiente. Entonces, cuando u toma la dirección del gradiente, entonces la derivada direccional es máximo. ¿Correcto? ¿Cuál es el valor de ese máximo? ¿Cómo encontramos ese máximo? Bueno, el valor del máximo nosotros descubrimos que era la norma del gradiente. ¿Queda claro? Súper. Bueno, comentario importante. De todo lo anterior y de la interpretación que se le ha dado a la derivada direccional, podemos concluir que si el gradiente es distinto del vector nulo, entonces el gradiente apunta en la dirección a lo largo de la cual f está creciendo más rápidamente. ¿Ya? Esto que yo le mencioné a un comienzo, ¿cierto?, como un repaso de lo que habíamos conversado, es producto de estos cálculos algebraicos, ¿ya? Entonces,
la derivada direccional es máxima, ¿cierto? En la dirección, cuando U toma la dirección del gradiente. ¿Ya? Es por eso que el gradiente apunta en la dirección a lo largo de la cual f está creciendo más rápidamente. Bueno, análogamente no está esto. Bueno, análogamente, si me pregunto, ¿cuál es la dirección a la cual f está decreciendo más rápidamente? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Cuál sería, si la dirección del gradiente es la dirección de máximo crecimiento de la función, cuál sería la dirección de máximo decrecimiento de la función? ¿Qué me dirían ustedes, estimados? ¿Qué me dirían ustedes? Hello. Catherine. Ok, bueno, lo vamos a ver enseguida, ¿vale? Pero vamos a realizar este ejemplo, ¿vale? Entonces, ejemplo, 1.28. Halla la derivada direccional de la función en el punto 1, menos 1, 2, según la dirección menos 1, 3, 1. ¿En qué dirección es máxima la derivada direccional? Entonces, ¿cómo sería esto, estimados? No lo vamos a hacer con límite, porque en realidad es un procedimiento un poco tedioso, ¿cierto? Vamos a hacerlo con la nueva definición de derivada direccional, ¿cierto? El producto punto del gradiente de la función y con el vector director. ¿Ya? Si es que me pidieran calcular la derivada direccional, ¿vale? Entonces, ¿en qué dirección es máxima la derivada direccional? En la dirección que este vector, ¿cierto? Bueno, primero son tres cosas que existen. Allá la derivada direccional, vamos a hacer con el producto punto de gradiente con este vector, y luego, ¿cierto? Para responder esta pregunta, ¿cierto? Vamos a tomar la dirección del gradiente, ¿vale? ¿Y cuál es el valor de ese máximo? Vamos a calcular la norma del gradiente, y es así de sencillo. Así que, si ustedes comprendieron bien, por favor, ayúdenme, vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? En conjunto, para que quede mucho más claro. Ok, entonces la derivada direccional, ¿cierto? Va a estar dada por ¿cierto? Va a ser igual a, en el punto, ¿cierto? En el punto x sub 0. Y esto me lo deja en negrito. Ok. Entonces, va a estar dada por el gradiente, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el gradiente en este caso? La derivada parcial de esta función con respecto a x. ¿Cuál sería? La derivada parcial de esta función con respecto a x. Maureen, ¿cuál sería la derivada parcial de esta función con respecto a x? (2x), ¿cierto? Súper. 2x menos 2. 2x menos 2. Y 2x menos 2y.
Esa sería la derivada parcial de la función con respecto a x. Evaluado en este punto, 2x, 2 por 1 sería 2 menos 2 por y. Pero y vale menos 1. Sería menos 2 por menos 1. Sería 2 positivo. Sería 2 más 2 sería 4. Esa sería entonces la primera componente del gradiente. 4. 4. ¿Vale? La segunda componente sería la derivada parcial de esta función con respecto a... a y, ¿Y? ¿cierto? Y sí, justamente, y eso sería menos 2x. Menos 2. Correcto. Evaluado en este punto. Evaluado en este punto va a ser entonces... Menos 2. ¿cierto? Menos 2. Muy bien, menos 2. Y la derivada parcial de la función con respecto a z, 3 por z cuadrado. z cuadrado, justamente. Evaluar en este punto, 3 por 4 serían 12, ¿cierto? Profe. Producto punto con este vector, ¿cierto? Dirección que es menos 1, 3, 1. Correcto. Y ese producto punto es muy sencillo de resolver, ¿cierto? Sería multiplicación de componente a componente y la suma de aquellas, ¿cierto? 4 por 1 sería menos 4 más menos 6 más 12. Acá, perdón, menos 4, aquí, ¿cierto? Es un más por menos es menos 6, ¿cierto? Más 12. ¿Y eso cuánto nos da, cierto? Nos da 2 positivo. Bueno, ese automático. Esta entonces es la derivada direccional de la función evaluada en un punto. ¿Vale? Evaluada en un punto. ¿Cierto? Que es 2. Nos da 2. Entonces la derivada parcial, perdón, la derivada direccional de la función evaluada en un punto nos da 2. Si fuera simplemente la derivada direccional no evaluada en ningún punto, sino que nos diera la derivada direccional, ¿cierto? Va a ser entonces sin evaluar en el punto. ¿Ya? Gradiente, pero no evaluar en un punto. Nos va a dar una expresión. Entonces la respuesta de la primera parte sería 2. Esa es la derivada direccional de la función evaluada en este punto. ¿Ya? ¿En qué dirección es la máxima derivada direccional? Bueno, ¿en qué dirección es la máxima derivada direccional? Estamos hablando de este punto, ¿vale? Entonces, las coordenadas de gradiente son estas, ¿cierto? Esta es la coordenada de mi gradiente. Entonces, la dirección es máxima cuando el vector director toma esta dirección. Que en realidad este vector se puede escribir de múltiples maneras, ¿cierto? No nos importa tanto su magnitud, sino su sentido, ¿cierto? En la dirección y sentido, ¿cierto?, de este vector. Pero como estamos trabajando en el vector director, ¿cierto? No estamos trabajando en la dirección, esto. Recordemos que el vector director para una derivada direccional debería ser, ¿cierto?, unitario. Entonces, esta es la dirección que tiene que tomar, ¿cierto?, la máxima derivada direccional. Pero para que quede más bonito, ¿cierto?, y lo podamos aplicar más fácilmente al problema de derivada direccional, ¿cierto?, podemos normalizar este vector, ¿cierto? Entonces, calculamos la norma y además, ¿cierto?, normalizamos este vector. Bueno, entonces la norma de este vector, y además el máximo, ¿cierto?, el máximo valor que va a alcanzar la derivada direccional, justamente va a ser la norma de este vector. Entonces, vamos a tomar aquí, vamos a escribir, responderlas con palabras, ¿cierto? La pregunta, ¿cierto? 2, ¿cierto? Va a ser respuesta 2 va a ser en la dirección del vector gradiente.
Esa sería la respuesta 2, así simplemente. ¿Vale? Recuerdo, puedo reescribir este vector, ¿cierto? De muchas maneras lo puedo hacer unitario, por ejemplo, y así sería, ¿cierto? Más útil si yo lo quiero aplicar esto a la definición de derivada direccional, que nos dice que la dirección tiene que ser unitaria. ¿Vale? Para la respuesta 3, entonces yo debo calcular la norma. Respuesta 3. La norma de este vector. Entonces va a estar dada por la norma del vector. A ver si lo copié. Sí, este vector. ¿Y cuál es esa norma? Eso es muy sencillo, ¿cierto? Sacamos, ¿cierto? La raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más esto al cuadrado, ¿cierto? Que es 4, más esto al cuadrado, que es 144. Sacamos esas raíces cuadradas, ¿cierto? O sea, sacamos ese valor y ya está. Eso son 20 más 144, ¿cierto? Sería igual. Perdón, sería igual a la raíz cuadrada de 164, ¿cierto? Y eso no sé cuánto es, pero ahí va a quedar. Eso sería entonces el máximo. Ese sería ese valor máximo que va a tomar la derivada direccional. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta, duda? Esta va a ser la respuesta 1. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Maravilloso. Eso sería todo entonces. Y espérame, yo en realidad quise hacerle clase así para que la quise hacer en PPT para que vaya dándose la información de a poco, pero en realidad es lo mismo que teníamos este último PDF que estamos trabajando, ¿vale? Entonces ya hicimos este ejemplo. Ahora vamos a ver una observación y con esto vamos a terminar la clase, ¿vale? Supongamos que f está de un dominio de R en cero real, es diferenciable en x sub 0, así como nos hemos hecho la pregunta en qué dirección u es máxima la derivada direccional, también podemos preguntarnos en qué dirección u es mínima o más negativa la derivada direccional, ¿vale? Para responder esto último, ¿cierto? Tenemos que la derivada direccional, ¿cierto? Está por esta expresión, porque u, ¿cierto? Esta es la norma de u, pero la norma de u es unitario, así que es 1, ya nos queda esto. Donde a va entre 0 y pi, ¿cierto? Es el ángulo entre estos dos vectores, entre el vector gradiente y el vector unitario. Luego, como coseno de alfa es el mínimo cuando alfa vale pi. Recordemos que coseno de alfa fluctúa entre 1 y menos 1, entonces el valor mínimo que va a tomar coseno de alfa es menos 1, pero eso sucede solamente cuando el ángulo vale pi, ¿cierto? Eso es de álgebra de trigonometría. Entonces, la derivada direccional es mínima cuando el ángulo entre el gradiente y el vector unitario es pi radianes. Es decir, cuando u tiene la dirección, ¿cierto?, de menos el gradiente. ¿Ya? Porque esto va a ser menos 1, es el mínimo, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, u tiene la dirección de menos el gradiente. Además, el valor mínimo de la derivada direccional es menos la norma del gradiente. De todo lo anterior podemos concluir que sí, la derivada direccional de la función es distinto del nulo, entonces menos el gradiente apunta en la dirección a lo largo de la cual f está decreciendo más rápidamente. ¿Queda claro? Muchas pruebas cuando me olvidé eso por el tema de que te puedo distraer.
¿Queda claro? Sí, profe. Súper. Entonces, vamos a dejar este ejemplo como tarea y lo vamos a revisar la próxima clase. ¿Ya? Vamos a dejar este ejemplo como tarea y lo revisamos en la próxima clase. Dice así. 1.29. Un astronauta se encontró en el lado soleado de Mercurio y notó que su traje espacial se fundía. La temperatura en un sistema rectangular de coordenadas en su vecindad es la temperatura que depende de las coordenadas, ¿cierto? X, Y, Z, eso nos da la posición, va a ser exponencial. E a la menos X más E a la menos 2Y más E a la menos 3Z, donde X, Y, Z es la posición del astronauta. Si él está en la posición 1, 1, 1, ¿en qué dirección deberá comenzar a moverse con el fin de enfriarse lo más rápido posible? ¿Ya? Entonces, con lo que acabamos de aprender, ¿cierto? Vamos a realizar este ejemplo y lo vamos a revisar la próxima clase. ¿Ya? ¿Queda claro? Yes. Maravilloso. Entonces, resumen y conclusiones. El día de hoy, entonces, hemos visto la interpretación geométrica del gradiente, ¿cierto? Ahora yo, si le pregunto acerca de la interpretación geométrica del gradiente, usted ya más o menos van a saber responder, ¿correcto? ¿Sí? 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 Entonces, es donde la función va a crecer más rápidamente o va a decrecer más rápidamente. Aparte, es perpendicular a los conjuntos de nivel, a las curvas de nivel o superficie de nivel de la función. Es perpendicular, ¿ya? Y aparte, ¿cierto? Ahora acabamos de ver, ¿cierto? La derivada direccional mediante el producto punto del gradiente con el vector director o vector dirección. Bueno, y la derivada direccional también vimos como producto escalar del gradiente con el vector direccional, ¿cierto? Bueno, no todo es matemática, aquí tengo un pensamiento, un proverbio que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9, ¿cierto? No es mi idea hacer proselitismo, pero me gusta mucho este texto. Aparte que me llamo Josué, ¿cierto? Los sigo invitando a que sigan esforzándose, ¿ya? Sean valientes, ¿cierto? Porque eso, ¿cierto? Va a traer buenos frutos a su vida. No se rindan, ¿ya? Espero que estén, pero muy bien. Nos veremos entonces en la próxima clase, ¿ya? Muchas bendiciones. Se me cuidan. Hagan ese ejercicio y lo revisamos en la próxima clase, ¿ya? Chau. Chao. Subo inmediatamente esto, por si acaso.